Buenas noches, mi nombre es Milady Morera Soto, soy estudiante de la UNED, llevo el curso de lectoescritura de lectoescritura 1 para primero y segundo ciclo. El propósito de este video es explicar cómo se llevaría a cabo en un salón de clases los 5 niveles de apoyo para los estudiantes. Estos niveles son el modelaje de la escritura compartida, la escritura guiada, escritura interactiva y escritura independiente. Se llevará a cabo en una clase de español de tercer ciclo. Antes de empezar, se les pondrá a los alumnos una motivación. Esta motivación consiste en leerles un cuento. El cuento tiene una reflexión. Una vez terminado de leer el cuento, se sacará la moraleja con los alumnos y esto se realizará mediante preguntas, donde ellos tendrán que expresar sus opiniones y lo que piensan del cuento. Una vez terminado con lo que era el cuento, se pasará a explicar qué es una producción textual y en qué consiste el cuento. Se le explicará las características del cuento, que él tiene el tema, tiene una forma de relatar los sucesos que van ocurriendo y también tiene 3 partes importantes, que es la introducción, desarrollo y conclusión. Se explicará a los alumnos que es una producción textual corta que ocurre en un tiempo y lugar determinado. Se le explicará que el cuento tiene personajes y que estos son los personajes principales, que es de quien se habla en el cuento, y los secundarios. También se mencionó que tendría partes y esta sería inicio, desarrollo y final. La estructura del cuento. En la estructura del cuento tenemos la introducción, desarrollo y desenlace, o sea, final. En la introducción es la parte inicial de la historia. Se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción es donde se explica lo que va a ocurrir. El desarrollo es la parte del cuento donde se desarrollan los acontecimientos, se presentan los problemas que tiene que afrontar el personaje principal y los sucesos que ocurren. Y en el desenlace se explica el final del cuento, cómo termina. Después de explicarles esto, se les explica lo que es los elementos del cuento que tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer una producción textual de esta índole. Entre ellos es el espacio donde suceden los hechos, el tiempo, donde ocurrirán y la época, las acciones, que esto se refiere a los acontecimientos que se desencadenarán a lo largo de la historia y los personajes que lo protagonizan. Una vez explicado esto, se les muestra a los alumnos como un ejemplo, de cómo tienen que ir estructurado un cuento. Y junto con ellos se realiza un esquema. Este esquema
son las partes que ellos tienen que ir llenando. Pero para que sea más fácil, la maestra junto con ellos harán una pequeña producción textual de un cuento, incluyendo, por ejemplo, el título, instrucciones como los personajes principales, los personajes secundarios, dónde ocurrieron los acontecimientos y el principio del cuento, cómo inicia. En el nivel del desarrollo se explican todos los acontecimientos que pasarán a lo largo del cuento. Y en la parte final se resuelven los problemas. Para finalizar con la actividad, se les explicará a los alumnos que van a realizar una actividad creativa en el aula. Esta consiste en una producción textual del cuento y se les explica que tienen que hacer una producción textual de una página con 5 párrafos cortos y tienen que cuidar los signos de puntuación, la ortografía y la caligrafía. Pero antes de que los alumnos empiecen la producción textual, que tienen que hacerlo mediante una escritura independiente, la maestra les vuelve a explicar en qué consisten las partes del cuento. Y al finalizar es cuando se les revisa el trabajo que ellos han realizado en el aula. Muchas gracias.